¿Qué harían si están en su servicio y les dicen, vamos a radio 223? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Dónde buscan? Ustedes no lo van a tener en la cabeza, ni yo. Hay un monitor El ampliómetro, no sé, para medirlo. Les dicen, vamos a usar radio 223 la próxima semana. ¿Para qué servirá? ¿De dónde buscan? Ustedes ya tienen todo, se les salva todo. ¿Qué es lo primero que buscan cuando les dicen un isótopo nuevo, un fármaco nuevo? El aplicativo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Yo les dije el primer día, si viene un isótopo nuevo, buscan ahí. ¿Qué es lo que van a buscar? ¿Qué tipo de emisión tiene? ¿Qué tipo de vida media tiene? Y de ahí, ¿qué van a sacar? Que es para diagnóstico terapia. ¿Sí o no? Eso es lo que tienen que hacer, porque a partir de ahora en adelante ustedes lo que van a hacer es, van a venir isótopo nuevo a su cabeza o cuando quieran presentar su servicio, y la única manera de ver es sacar las herramientas que tienen y evaluarlas. No memorizar, porque eso no sirve. No van a olvidar. Entonces, radio 223, ¿qué tipo de emisión tiene? Alfa y gamma. Ok. Pero tiene más alfa. Entonces, si tiene alfa, ¿para qué va a servir? Terapia. Listo. Así se tratan todos los isótopos. Se acabó. ¿Ok? Y esas herramientas las tienen ustedes, pero tienen que acordarse, por favor. Vayan a un servicio, no digan, no sé. Sacan el aplicativo. Yo todos los días, o a veces me cruzo con internos de Cayetano, de Villarreal, no tienen ni eso. O sea, ustedes están un paso adelante y no lo aprovechan. ¿Ok? Y les van a preguntar a los licenciados, saquen el aplicativo. Va a haber algunos que ni siquiera lo tienen, porque ese aplicativo lo estamos usando en la universidad de hace 5 años. A los que he enseñado no lo tienen. Entonces, así vamos a tener. Entonces ya sabemos. ¿Desde cuándo viene el Tecnesio 99? Desde el 65. Ya se dan cuenta que es muchísimo tiempo que ha pasado. ¿Se habrá descubierto algo más? No, sigue siendo el mismo Tecnesio 99 estable. 45 años. ¿De dónde proviene el Tecnesio 99? Molibdeno 99. ¿Y de dónde proviene molibdeno 99? Molibdeno 99. Del reactor nuclear, producto de fisión, uranio 235. Sí, eso sí, esta línea se la tienen que grabar. Porque el tecnesio es el isótopo, coloquialmente hablando, ojo, no me vayan a colocar en las redes y condenarme. Coloquialmente hablando, digo que es la vedette de la medicina nuclear porque se usa para todo en estos servicios. No sé si han ido a los servicios de medicina nuclear, Tecnesio 99 es el día a día. Solo, marcado como uno u otro. Vamos a ver el proceso de distribución. ¿Ok? Entonces esto sí tienen que saberlo. Si viene de un generador, así venga del INPEC, esto ha sido diluido. ¿Okay? Las características tienen que saber. Ahora, otra cosa que vamos a repasar. ¿Qué es un radiofármaco ideal? Nosotros no lo escogemos, pero tenemos que saber cuándo se considera un radiofármaco ideal. Disponible para su uso en el día a día. En el caso de diagnóstico tiene que ser emisor de gamma puro entre 30 y 300 kV. ¿Ok? Emisor gamma puro para diagnóstico, ¿no es cierto? Eso sabemos, para terapia beta negativo y diagnóstico beta positivo y alfa para terapia. Entonces, esas cosas que ya hemos visto, fines terapéuticos, alfa, beta o beta. Una de las características importantes ya ahí a nivel de biología es cuánto es el rango de acción de cada uno de los isótopos que vamos a usar para terapia. ¿Okay? Algunos 5 células, otros 10 células, pero en todos se conserva el hecho de que respetan las estructuras exteriores a comparación de otras modalidades de terapia. ¿Okay? Y es muy específico.
Entonces nosotros a partir de ahora vamos a conocer otros conceptos que son sensibilidad y especificidad. ¿Dónde han escuchado esos conceptos? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Estadística, ¿no es cierto? Ahí le hablan de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cierto? Nosotros vamos a encontrar que en medicina nuclear muchos de los fármacos, muchos de los isótopos son sensibles, altamente sensibles, algunos son específicos, otros no. Entonces, de eso vamos a hablar cuando hablamos de biodistribución. ¿Ok? Los que son altamente específicos son los que van a terapia para irradiar solo lo que se quiere. ¿Ok? Y en diagnóstico vamos a encontrar muchos isótopos que son altamente sensibles y poco específicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a ir a múltiples órganos. Ok, entonces a partir de ahora también vamos a correlacionar conceptos de marcación, de isótopos con sensibilidad y especificidad. Okay. Entonces vamos a encontrar muchos papers, ¿no? Que nos van a hablar de partículas alfa, partículas beta, paraterapia. Todos estos tenemos que alinearnos con sensibilidad y especificidad, con ese concepto importantísimo para poder mejorar nuestra. El radiofármaco ideal también tiene que tener alta relación objetivo y no objetivo, irse a la zona de interés. ¿Ok? Eso es importantísimo. La vida media corta para el caso de diagnóstico, eso ya lo saben, ¿no es cierto? Para el caso de terapia se necesita una vida media relativamente larga para que pueda hacer su efecto terapéutico. Y la tasa de captación del trazador, altamente específico, ¿no? Una característica que tiene que ser evaluado. Ahora, esta tasa de captación tenemos que saberla. Y la tasa de captación de cada uno de los isótopos están generalmente en medicina nuclear, los isótopos tecniciados en base a procesos fisiológicos. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar muchos procesos fisiológicos. En el caso de los de PET, ¿no? La captación del trazador va a estar dominada por procesos metabólicos. ¿Ok? Entonces eso también lo vamos a ver hoy día. La excreción del trazador, la ruta más común por la cual puede irse. Generalmente casi todos son de excreción renal, hay algunos biliar, ¿ok? Hay algunos que pueden salir por glándulas salivales. Por radioprotección nosotros tenemos que saber esto. ¿Ok? Y la inercia metabólica carece de toxicidad y efectos secundarios. ¿A qué se refiere este último paso? Que generalmente los radiofármacos, para que sean considerados radiofármaco ideal, no tienen que alterar ningún proceso ni fisiológico ni metabólico. ¿Ok? Entonces tienen que ser inertes. No tienen que alterar ningún paso o proceso. Porque si lo alteran, no vamos a representar eso. Entonces nosotros tenemos que estudiar el proceso fisiológico puro para poder entender. Uno de los ejemplos clásicos es este. Tecnecio 99 marcado con algún fármaco. En el caso de coloide, ¿dónde tenemos las células del sistema retículo endotelial? ¿Se acuerdan? Hígado. ¿Dónde más? El proceso fisiológico es la fagocitosis, ¿no es cierto? Sistema retículo endotelial, hígado, vaso, médula, de cierto porcentaje. Eso lo vamos a evaluar cuando vamos. Entonces, si nosotros inyectamos una sustancia que tiene un tamaño coloidal de micros, esta va a ser fagocitado y se va a ir al hígado, al vaso y a la médula de forma proporcional. ¿Ok? Y si hay algún tipo de patología, también lo vamos, esta proporción, este porcentaje de distribución se va a ver alterado. Eso por un proceso de fagocitosis. Segundo, vamos a ver,
Tecnesio 99 con macroagregado de albúmina. Si nosotros inyectamos a la sangre macroagregado de albúmina, estos lo que van a hacer es generalmente una microembolia y se van a ubicar en el pulmón, facilitándonos una perfusión regional. Entonces, ahí estamos evaluando perfusión pulmonar, ¿ok? Dependiendo del fármaco. Otro, tecnesio 99 marcado con DTPA. ¿Se acuerdan qué es el DTPA? Un quelar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que estaba aislando al gadolinio? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El DTPA solo marcado con tecnesio 99 va a ingresar al cuerpo, se va a distribuir por todo y se va a eliminar por los riñones. Entonces nos va a dar estas curvas de función renal. Ya vamos a ver cómo se hace el procesamiento para eso. ¿Ok? Pero como hace un pasaje y se elimina, podemos evaluar la función renal. Entonces, va a depender mucho del radionúclido y del fármaco. Esta nos va a dar especificidad a dónde tiene que irse. Ahora, un fármaco bien marcado, ¿no es cierto? Eso hay que saber. Esto ya lo hemos hablado también, los generadores que hay en el mercado, generalmente molibdeno, germanio, zinc, uranio, estroncio, son los generadores más conocidos. El más conocido y el más útil, el que más se usa, molibdeno, tecnesio 99. ¿No es cierto? Esto ya lo hemos visto. Listo, vamos a hablar de los mecanismos de acción. Entonces, en los mecanismos de acción va a ser cómo estos fármacos se van a transportar dentro del cuerpo. ¿Ok? Pueden hacer procesos de absorción, transporte, ¿no? Transporte activo, transporte pasivo. ¿Se acuerdan de esos procesos? Absorción, transportes activos, transporte pasivo. ¿Sí? ¿Sí? Listo, vamos a evaluar. El objetivo es, vamos a ver qué molécula estudia para determinado tipo de estudio. ¿Ok? Antes de comenzar con el primer proceso, el proceso más básico de biodistribución lo hace el tecnesio 99 metaestable solo. ¿Ok? Va a tener una disponibilidad por ciertos órganos. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento dónde se va el tecnesio solo? Glándulas salivales. Glándulas salivales. ¿Qué más? Tiroides. ¿Qué más? ¿Ah? Mucosa gástrica. Perfecto. ¿Qué más? Eliminación renal. Por eliminación nada más, no se fijan ni el túbulo ni el glomérulo. ¿Por qué es importante saber estos procesos? Porque nosotros, cuando hablamos de cada uno de los procesos, tenemos que evaluar si este fármaco ha sido bien marcado o mal marcado. A veces, muchas veces, si no hacemos controles de calidad, no vamos a ver esto. Glándulas salivales o tiroides. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré la clase pasada de un estudio de cerebro donde se veía glándulas salivales? Y no debería ser. ¿Ok? Entonces, esto es importante que se acuerden. ¿Ok? ¿Dónde se va a ir el tecnesio? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya están viendo imágenes van a poder apreciar algunos defectos de marcación, ya sea por proceso de generador, coloide o lo que sea. ¿Ok? Ese es el primer proceso básico. Luego vamos a ir por el segundo mecanismo de acción, que va a ser el bloqueo capilar. Lo que les hablaba en algún momento. Los radiofármacos de tamaño de 10 a 60 micras, inyectados a nivel endovenoso, ¿okay? Estas van a producir una microembolización. ¿A nivel de dónde? A nivel pulmonar. ¿Okay? Lo ideal es que este paciente tenga un respire normal, ¿okay? No tenga un bloqueo respiratorio para poder hacer esto. El número de partículas va a obstruir una cada 100.000 del territorio expuesto y estos macroagregados, marcados por tecnesio, macroagregados de albúmina o el MAA, van a producir bloqueo capilar y nos van a dejar ver la imagen de perfusión pulmonar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace con el macroagregado de albúmina.
Ok, entonces generalmente lo que hacemos es inyectar vía endovenosa una sustancia marcada con tecnesio 99, en este caso macroagregado de albúmina, o el famoso MAA. Que va a hacer bloqueo capilar y lo que va a reflejar es esto, la perfusión pulmonar, cómo está llegando la sangre a los pulmones. Ok, entonces ahí podemos ver que un lado puede ser más que el otro, menos que otro. Lo ideal es que cada uno esté 50-50 y ya se le hacen imágenes anteriores y posteriores. Ahora, en cuanto a la resolución, si la resolución de medicina nuclear es baja, estas son unas matrices de 128 por 128, pero estamos hablando a comparación de imágenes tomográficas, por ejemplo, de una imagen funcional pura, ¿ok? De una imagen funcional pura. Listo, esta es otra imagen de perfusión pulmonar donde vamos a ver estas muestras. En el caso haya una embolia pulmonar, que el paciente viene con un trombo pulmonar, una embolia, no vamos a ver el trombo, pero sí la consecuencia de ese trombo, que va a ser una hipocaptación a nivel de ciertas zonas pulmonares. Entonces, eso es lo que se ve en la gamografía por perfusión pulmonar. ¿Ok? Segundo método, fagocitosis. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar del fármaco coloide de azufre. Y ahí vamos a hablar de dos tipos de coloide, el microcoloide y el nanocoloide. El proceso fisiológico que va a desencadenar en esto es la fagocitosis. ¿Ok? Entonces inyecta un fármaco que es el coloide de azufre, marcado con tecnesio 99, con diámetros inferiores a 1 micra, y estas van a circular por el torrente sanguíneo y van a ser fagocitadas por las células del sistema reticular endotelial. ¿Dónde están? Hígado, vaso y médula. ¿Ok? Ya cuando veamos hígado y vaso vamos a ver el porcentaje de distribución, que es a veces 80-15-5 más o menos. 80% para el hígado, 15% para el vaso y 5% para la médula. En un paciente con estado normal. ¿Ok? Entonces vamos a ver dónde hay otro. Entonces el sulfuro coloidal marcado con azufre del tamaño de microcoloide, ojo, de microcoloide se puede hacer eso. ¿Qué pasa si yo inyecto el tamaño de nanocoloide? Es una partícula más pequeña. Eso va a alterar la biodistribución y se va a ir más a médula ósea si se inyecta en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces voy a ver la distribución de la médula ósea. El proceso va a ser el mismo, fagocitosis, pero por el tamaño va a ser fagocitado más en médula ósea. ¿Ok? Entonces, estas partículas, esto nos serviría para la gamografía hepática, los tamaños micros. El tamaño nano, si lo inyecto por, ya lo comentamos, vía endovenosa, médula ósea. Todos con fagocitosis, ojo. ¿Ok? No, muy tarde. Pero si es inyectada a nivel intradérmica, es otra vía, ¿ok? Nos va a ver, por ejemplo, nos sirve para la prueba de ganglio centinela. ¿Ok? Para ganglio centinela. ¿Cuál es el proceso? También fagocitosis. Se inyecta intradérmico, se fagocita y va a viajar al primer ganglio que va a alimentar a la zona que estamos inyectando. ¿Ok? Pero es basado en el tamaño que tiene. Entonces, esto va a diferenciarse de acuerdo al tipo de inyección que voy a tener, si es endovenosa o intradérmica, para un mismo fármaco, ojo. ¿Ok? Todos en proceso de fagocitosis. ¿Ok? Para que se acuerden, porque eso van a verlo en el día a día. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, la distribución normal, hígado, vaso y médula en menor proporción. Generalmente no se ve para el estado de microcoloide con fagocitosis. Otro mecanismo de acción, secuestro celular. De esto se hace poco, pero lo que se hacía es básicamente marcar glóbulos rojos
desnaturalizados. Entonces, ¿cómo desnaturalizan los glóbulos rojos? Generalmente los hacían en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, las sacabas, ibas al laboratorio, sacabas una bolsa con glóbulos rojos o plaquetas y estas le ponías un poco de calor para algo así como asesinar a los glóbulos rojos y recién lo marcabas con tecnesio 99. Entonces, los glóbulos rojos desnaturalizados en el cuerpo van a ser secuestrados por el vaso. O sea, no uso coloide de azufre, sino uso el secuestro celular de glóbulos rojos desnaturalizados para ver solamente el vaso. ¿Ok? Solamente el vaso, o si hay algunas patologías de vasos accesorios, por ejemplo. A veces cuando hay accidentes de tránsito retiran el vaso porque está allá y algunas veces se quedan restos del vaso también, y para poder rastrearlo se puede obtener eso. ¿Okay? De este tipo de imágenes en toda mi carrera nunca he visto. Se hace muy poco, porque para poder desnaturalizar tendrías que ir a un laboratorio, tendrías que desnaturalizar, marcar en el laboratorio y llevar la bolsa y introducirlo al paciente. Entonces se vuelve un poquito tedioso. Localización compartimental. El DTPA, en este caso el DTPA, de acuerdo al tipo de inyección, va a localizarse y va a localizarse en un solo espacio, no va a ser ni transferencia ni nada. ¿Ok? Ese es el caso de cisternografía cerebral. Se marca el tecnesio 99 con DTPA y se va a inyectar de manera intratecal. ¿Ok? ¿Quién hace eso? Un neurocirujano. A veces un médico nuclear. ¿No? Una inyección con una aguja larga que lo hacen a nivel de la médula, intramedular o intrarraquídea. Y a veces vamos nosotros o vamos el médico, una jeringa estéril marcada con tecnesio 99, inyectamos un determinado volumen y luego retiramos la misma cantidad de volumen para no afectar la presión en el medio, ¿no? Para ver la prueba de cisternografía cerebral. En este caso, antiguamente se utilizaba para ver si hay algún rompimiento de espacio. Por ejemplo, si se alteraba el espacio, algún tipo de espacio por algún tumor, por ahí salía la sustancia y se fijaba. ¿Ok? Pero con el advenimiento de la tomografía, la resonancia, este tipo de tomografías se han ido detrayendo en el tiempo. Por ahí esto es parte de lo que hice hace muchísimos años. Si no me equivoco, esto debe ser del año 2002, 2003. ¿Ok? Entonces se usa muy poco, ya se usa demasiado poco. Otro mecanismo de acción es la difusión simple. La difusión a nivel celular. ¿Ok? ¿Qué fármaco vamos a tener? El MIB. MIB. Fármaco para cardiología nuclear. Cuando lean el inserto, ¿ok? Esta va a utilizar un proceso de localización simple, un mecanismo de difusión simple a nivel celular, ¿ok? Como por ejemplo, como los isonitrilos, esto marcado con tecnesio 99, se va a fijar en las células que tengan alta replicación mitocondrial, pero hay algunos insertos que te dicen método todavía no comprobado. ¿Por qué es importante estudiar esto? Muchos de los fármacos generalmente se inventan para un proceso. El MIB fue inventado o fue hecho porque veían que había alta replicación mitocondrial a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces esto comenzó ya con sus pruebas de biodistribución y todo para estudios cardiológicos. ¿Ok? Porque atravesaba la membrana y pasaba ahí. Pero en el tiempo se dieron cuenta que también cuando había cáncer de tiroides había alta replicación mitocondrial y podían inyectar MIB. O cuando había algunos tipos de tumores también se podía inyectar porque había alta replicación mitocondrial. Pero esos procesos no se comprobaron a nivel preclínico, digamos, como se comprueban todos los fármacos. Todos los fármacos que van a prepararse primero pasan por preclínico, estudios en animales y de ahí recién estudios en humanos.
Pero cuando ya están en humanos, lo que hacen es un reporte clínico, que es lo que pasa con casi todos los fármacos. Entonces los médicos dicen, hemos aislado, hemos visto que en 150 pacientes marcados con esto para corazón, también se va a otros lugares. Entonces así hacen un reporte clínico y dicen en el tiempo que el MIBI también sirve para eso, pero no se ha vuelto a estudiar en animales ese proceso de biodistribución. Por eso es que en los insertos nos dicen posiblemente por el alto proceso de replicación mitocondrial. ¿Ok? Entonces, de eso van a encontrar mucho en los fármacos nuevos. El FDG, por ejemplo, hace 5 años están viendo que todavía sirve para inflamaciones, artritis reumatoidea, cuando el principio fundamental del FDG fue cáncer. ¿Ok? Y esos procesos no se han evaluado desde el inicio. Pasa muchísimo, o sea, hay mucho por investigar todavía sobre los nuevos fármacos, ¿no? Están viendo que estamos usando el lutecio dotatate para tumores neuroendocrinos. Y en algún caso hemos visto algunos reportes que van a algunos tumores cerebrales también, como glioblastoma. Entonces eso se reporta, hacen una junta de casos y de ahí dicen, ese fármaco también se biodistribuye así. ¿Ok? Entonces eso es lo que en el tiempo van a ver. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando encuentran los insertos, en algún caso les van a decir que el MIBI se va a hacer por difusión simple y con procesos de alta replicación mitocondrial todavía no comprobados. ¿Ok? Todavía no comprobado. Cuando lean eso es porque en el tiempo se ha ido descubriendo esto por hallazgos clínicos. Entonces, ¿para qué sirve el inicio, el MIBI tecnesio 99? Porque el fármaco, por difusión simple, va a atravesar la membrana y se va a fijar a nivel de la unidad funcional del corazón. ¿Cuál es la unidad funcional del corazón? El ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, la unidad funcional del corazón, solamente con este fármaco vamos a ver la distribución de la sangre a nivel del ventrículo izquierdo. Y a partir de ahí estudiar eso, el ventrículo izquierdo, con los diferentes programas o software que se va a tener, ¿no? Ya en ventriculografía, distribución, esto ya lo vamos a estudiar bien cuando veamos cardiología nuclear. ¿Ok? Todos estos tipos de imágenes. Otro tipo de mecanismo de acción, el transporte activo. ¿El transporte activo tendrá gasto energético? El pasivo es el que no tiene gasto energético. ¿Se acuerdan? Ya, hay que acordarnos de eso. ¿Ok? Entonces, este sí es el radiofármaco es incorporado a un proceso metabólico y nos va a dar una moderada captación a nivel de un órgano. En este caso, el yodo radioactivo, ¿a dónde se va? Tiroides. ¿Ok? Con un transporte activo. Pero es yodo 131, ¿no es cierto? Hemos hablado que el tecnesio también se va a la tiroides. ¿Cuál será la diferencia? O sea, con los dos puedo usar evaluar tiroides. Más exclusivo que Vamos a reevaluar, vamos a volver a estudiar cosas. ¿Cuáles son los procesos de integración del ion yoduro a la sangre? El paciente en ayunas consume yodo, en sal, ¿cierto? La famosa sal yodada. ¿Dónde se va a absorber este yodo? Intestino delgado. ¿Sí? Luego pasa torrente sanguíneo, ¿sí? Y luego se va a fijar a nivel de la unidad funcional de la tiroides. ¿Cuál es? La unidad funcional de la tiroides. ¿Cuál es la unidad funcional de la tiroides? Hable. Coloide tiroideo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos en el coloide tiroideo, voy acá. Una vez que el yodo pasa por el torrente sanguíneo, va a ingresar al coloide tiroideo a nivel llamado ion yoduro. ¿Ok? El tecnesio se va a fijar solamente acá, en un proceso que se llama
captación, primer proceso. Luego de este, ¿qué viene? Organificación. Organificación. Este es el proceso de organificación, cuando el ion se convierte en un ion yoduro. El yodo 131 sí pasa eso. El tecnesio 99 se queda acá afuera. O sea, el tecnesio es captado y el yodo 131 es organificado. Entonces, si yo estoy evaluando solamente morfología tiroidea, tecnesio 99. Si yo estoy evaluando nodularidad, proceso funcional y nódulo tiroideo para ver si es hipercaptante o hipocaptante, yodo 131. ¿Por qué? Porque están pasando por procesos fisiológicos. Y ahí de esto ya viene acoplamiento, los famosos MIT, DIT, ¿no es cierto? Y acá se forma T3, acá se forma T4, y ahí viene todo acoplamiento y excreción, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? No a repasar, por favor, porque esto va a ser... De esto va a desencadenar tratamiento de yodo, terapia con yodo, todo, desdiferenciación y todo. Pero este proceso es el que va a subir. Entonces, esa va a ser la diferencia a nivel de esto. ¿Ok? Entonces, el tecnesio 99 no va a pasar ningún proceso y este yodo 131 sí va a pasar por un proceso de transporte activo para llegar a esto. A este proceso. Entonces, el yodo sí ingresa al coloide tiroideo y va a pasar por el proceso de organificación. Y va a seguir hormonal. No tiene que alterar el proceso fisiológico. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los procesos que vamos a tener. Hay que acordarse. ¿Para qué? Para marcarnos la imagen de la tiroides. ¿Ok? Entonces, ahí ya cuando veamos medicina nuclear vamos a ver pues, qué tipo de energía tiene uno al otro, qué tipo de resolución espacial nos va a dar uno u otro. ¿Cuánto nos dará, no es cierto? El tecnesio 99 que hemos dicho que se inyecta vía endovenosa, ¿sí o no? Entonces, para ver la tiroides, 10 a 20 minutos después de inyectar ya tenemos. En cambio, el yodo pasa por un proceso de, como hemos dicho, lo toman vía oral y al día siguiente recién tengo la imagen de tiroides. ¿Ok? Entonces, si quiero algo rápido, tomografía con tecnesio. Pero si quiero algo más funcional o evaluar nódulos tiroideos, tomografía con yodo, basado en distribución. Ahora, ¿por qué es importante acordarnos todos estos procesos? Ya, esto es el corolario de la clase, ¿no? ¿Por qué va a ser importante? Hay dos métodos de enseñar o de aprender medicina nuclear. Una, que la aprendamos con los procesos fisiológicos, porque de acá parten todos los protocolos. Si yo les digo cómo se hace el protocolo de tomografía con yodo 131, ya les acabo de explicar. Basado en este proceso, se le da vía oral una cierta cantidad de pacientes, hemos dicho que tienen que ser mínima para no hacer terapia, ¿se acuerdan? Vamos a hilar todo. Y al día siguiente se hace la tomografía 24 horas después. ¿Sí? Eso es basado en proceso fisiológico. La otra estrategia es que yo les pase el libro y les dice el protocolo está. Díganme ustedes, ¿cuál prefieren? Claro, porque ahí nos va a explicar la preparación del paciente. Si yo estoy dándole yodo, por ejemplo, este paciente no tiene que comer sustancias yodadas. ¿Cuáles son las sustancias yodadas que nos acompañan en el día a día, fuera de la sal yodada? Pescados, mariscos, plátanos. ¿Se dan cuenta? Fisiología. ¿Ok? Fisiología. Entonces, ahí van hasta las interacciones medicamentosas, preparación del paciente. Todo está basado en un proceso. Hay que conocer eso. Y estos procesos se llaman biodistribución. Entonces, para mí, la mejor estrategia para estudiar medicina nuclear es esta: ir hacia los procesos fisiológicos. Absorción, no absorción, sino absorción. ¿Han escuchado ese concepto? ¿No? El radiofármaco, la absorción, no la absorción, va a ser fijado mediante un proceso electroquímico a un componente orgánico. ¿Ok? En este caso, los cristales de hidroxiapatita. ¿Dónde se encuentran los cristales de hidroxiapatita? Busquen. Dientes. Claro. La matriz ósea, parte de la matriz ósea, cristales de hidroxiapatita. ¿Por qué servirá? Tomografía
gamografía ósea, la típica y clásica gamografía ósea, el pan de cada día de lo que hacemos en medicina nuclear fuera del INES. ¿Qué es lo que vamos a tener? Un fármaco que se va a llamar un fosfonato, ¿ok? Que puede llamarse MP, AMD, Osteovac, entre otros nombres comerciales. El principio básico que son fosfonatos, ¿ok? Que van a ingresar al torrente sanguíneo marcado con tecnesio 99 y por un proceso de quimioabsorción se van a fijar a nivel de los cristales de hidroxiapatita. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está. La típica gamografía ósea. ¿Sí? Entonces, sustancia, un fosfonato que se fija a nivel de los cristales de hidroxiapatita. Perfecto. Normal y patológico, que feo sí. El hueso normalmente está compuesto por dos tipos de unidades funcionales, ¿no? Que son los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien se fractura? ¿Cuál va primero a trabajar? Los osteoblastos, que son de regeneración, ¿no es cierto? Y luego los osteoclastos que van a remodelar, ¿no es cierto? Entonces la formación de callo óseo está hecho por los osteoblastos primero y luego los osteoclastos. ¿Ok? Esto, que es patológico, también es considerado un aumento de actividad osteoblástica. Pero una fractura es un trazo lineal, eso lo sabemos. Cuando es desordenado y múltiple, y en zonas clásicas ya, cuando estudiamos un poco de medicina nuclear vamos a entenderlo, se considera un aumento de actividad osteoblástica. Entonces acá lo que se evalúa es básicamente los aumentos de actividad osteoblástica. Y de ahí vienen las indicaciones, igual, fisiología. ¿Qué patologías o qué tumores producen metástasis ósea con aumento de actividad osteoblástica? Cáncer de próstata, gamografía ósea indicada para cáncer de próstata. ¿Qué más? Cáncer de mama, metástasis a los huesos con aumento de actividad osteoblástica. ¿Se dan cuenta? De ahí vienen las indicaciones. ¿Ok? Cáncer de pulmón, en algunos casos. ¿Sí? Entonces, básicamente, este estudio es oncológico en el 70% de sus indicaciones y lo que buscan o rastrean es aumento de actividad osteoblástica. ¿Sí? Ya está, fisiología. Fracturas por estrés, claro, perfecto. Maltrato. Esas son las indicaciones no oncológicas, ¿no? Las fracturas por estrés o las famosas fracturas de la marcha en los militares, cuando tienen fractura, o la famosa fractura de la tibia anterior, maltrato infantil para haber conocido. Perfecto, gracias mío. ¿Ok? Dentro de las indicaciones no oncológicas están eso. Igual, tenemos que saber cuál es el proceso de distribución, ¿no? Y ahí ya vienen, cuando van a atender a su paciente, le dicen con dolor. Típicamente, cuando van a ver gamografía ósea, preguntan y le dicen algún tipo de fractura reciente, y ahí van alineando con la imagen. ¿Ok? Entonces, estamos terminando. En medicina nuclear siempre vamos a tener este tridente, ya hemos visto radiofármacos, instrumentación y problemas clínicos. Hoy estamos con esto. Pero este proceso no lo vamos a aprender si no aprendemos los procesos de biodistribución. Eso es importante para entender cada proceso de cada uno de los fármacos. ¿Ok? Ahora, estos son procesos de acuerdo al tipo de marcación, procesos de biodistribución primarios, no complejos, fisiológicos. ¿Sí? Fáciles de entender. Ahorita nos vamos con los metabólicos. ¿Lo dejamos entrar o no? Que baile.
normales. ¿Ok? Los fármacos no tienen que alterar esos procesos fisiológicos, simplemente nos tienen que decir cómo son. Ahora nos vamos a complicar un poquito más. Metabolismo de la glucosa. A ver, ¿quién me explica el metabolismo de la glucosa? Busquen. Metabolismo de la glucosa. ¿Dónde va, señor? ¿Quién pide permiso? Por favor, muchachos, habilidades blandas, saludes.